Ser podcast. I just wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. I just wanna feel your love, 'cause Instagram is not enough for me. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. But every day we'll sing a song to make you dance until this end. I wanna see my friends. Hola, buenas tardes. Está claro que la música tiene un poder evocador tan grande que incluso los recuerdos más amargos te los puede endulzar un poquito. Han pasado 6 años desde que estalló la pandemia del COVID. El viernes pasado, de hecho, lo recordamos aquí en La Ventana. Incluso hicimos lista de las calamidades y desgracias, guerras incluidas, que desde entonces nos han caído. Pero esto que suena, esto es uno de los pocos recuerdos agradables de aquellos días, porque descubrimos a un grupo catalán, los Stay Homes, que desde la azotea de su casa, en pleno confinamiento, componían canciones tan chulas como esta. Bueno, es que llegó a versionarla el mismísimo Michael Bublé. I just wanna see my friends. I wanna walk the street again. But I gotta be patient. So let's enjoy this combination. Todo eso está muy bien, ¿eh? Pero la verdad es que aquellos días lo que necesitábamos sobre todo era que nos explicaran lo que estaba ocurriendo o lo que podía ocurrir. Y ahí surgió, ya desde los primeros momentos, la voz de alguien que sabe mucho de cómo se transmiten las enfermedades infecciosas. Él es jefe de sección en un hospital de Badalona, es asesor de la OMS, es profesor titular del Consejo Europeo de Investigación, ha ganado un montón de premios por sus investigaciones para combatir el PIAN, una enfermedad tropical de esas que llamamos enfermedades olvidadas. Y claro, cuando le escuchabas esos días, pues transmitía una enorme credibilidad, incluso cuando criticaba. No podemos continuar restringiendo la prueba solo a las personas que hayan viajado, es decir, hay que hacer la prueba a todas las personas que tengan un síntoma de gripe o de fiebre. ¿Por qué? Ya no tan solo por el individuo, sino porque cuantos más casos diagnostiquemos y sean positivos, más rápido haremos el aislamiento. En el momento en que aíslas a esa persona, paras la transmisión a la comunidad. Pregunta: ¿es posible que la misma persona que exhibe este aplomo, esta seguridad, este conocimiento, es posible que unos años después escriba esto? Un viernes, de camino al hospital, me detuve ante un semáforo. Vi al mundo que seguía en movimiento, coches que circulaban, voces que no entendía. Yo estaba quieto, como si me hubieran desconectado de todo y de todos. Entonces me descubrí deseando no estar en ese mundo. No tenía nada que hacer allí, más que seguir aguantando una pesadumbre que me resultaba insoportable. El pensamiento me pareció natural. Si me muriera, por fin podría descansar. Ojalá estuviera muerto. Esto que acabo de leer es un párrafo de un libro que se presenta hoy en Barcelona, titulado Donde nace la luz, editado por Temas de Hoy, y donde Oriol Mitjà, el mismo, al que escuchábamos con tanta atención hace unos años en plena pandemia, se desnuda y explica, este texto ya da una idea muy clara, explica lo que es vivir con una depresión crónica. En los estudios de Radio Barcelona, Oriol Mitjà, buenas tardes. Buenas tardes, Oriol. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estás? La primera pregunta es, ¿cómo estás? Estoy bien, ahora estoy de estado anímico, estoy bien. La depresión es fluctuante. Pasé un episodio en noviembre de aquellos que te dejan sin aliento y después acabas saliendo y vuelves a recuperar momentos de calma y de alegría. El hecho de ser médico, no te garantiza que no puedas verte asaltado por cualquier tipo de enfermedad. En este caso concreto, ¿tú sabrías escribir qué es exactamente la depresión y qué se siente? El texto que acabo de leer, yo creo que da una idea bastante precisa. Utilizas el concepto pesadumbre. Pero, ¿tú tendrías una definición? Sí, es decir, el relato que escribo es íntimo y son las experiencias con un hilo rojo que va tejiendo todo lo que son las emociones. No es tanta biografía, es un texto que se lee a través del corazón, no a través de la mente, y que muchas veces es universal. Son cosas que son comunes y les pasarán a muchos de los lectores y oyentes que nos estén escuchando hoy. La depresión afecta al cuerpo,
es una fatiga, que todo pesa, que no quieres arrastrar los pies, afecta las emociones, es una tristeza, pero sobre todo, más que tristeza, es la pérdida de ilusión. No quieres vivir, no te ilusiona nada y son unos pensamientos de derrota, de todo lo que había deseado. Ahora no merece la pena, incluso llegar a pensar la pesadumbre es tan fuerte que causa un dolor que no quiero seguir soportando y preferiría acabar aquí. Hay otro fragmento del libro que conecta tan directamente con esto que acabas de decir que vamos a escucharlo. Pasaron los meses y comencé a sentir un cansancio extraño, distinto al de las guardias. Todos estamos cansados, me repetía, pero cada mañana pesaba más. El cuerpo se movía por inercia, sin ganas de nada. La tristeza llegó después, como un velo áspero que apagaba los colores. Lo que antes me ilusionaba, una charla con un paciente, un curso de enfermedades tropicales, se fue volviendo gris y anodino. La desgana creció hasta apagar por completo la capacidad de disfrutar, ni siquiera de aquello que antes me daba placer. Donde antes ardía la pasión, solo quedó un vacío helado. Me sentía un impostor, sin un atisbo de la persona que había sido, el entusiasta, el motivado, el que podía con todo. Me repetía una y otra vez: ya no sirves, has decepcionado a todos, no conseguirás nada de lo que soñabas. En los estudios de Radio Mallorca, Matías Valles, buenas tardes. Buenas tardes, Carles. En los estudios de Radio Madrid, Isaías Lafuente, Marta Delgado, buenas tardes. Buenas tardes. Sumaos a la conversación, por favor. Bueno, yo lo primero me voy a mi territorio, a mi negociado, ¿no? Porque hemos vulgarizado y hemos banalizado la palabra depresión. Ahora cualquier derrota futbolística, un mal día, una discusión, un mal programa, nos hace decir estoy deprimido. Y te quería preguntar, Oriol, ¿cuál es la línea roja que separa una tristeza, una melancolía que puede ser normal, entre comillas, a un estado de depresión? Es buena pregunta. En cualquier caso, todas las emociones son importantes y también es importante recordar que la mente humana es así y que hay que aceptar el dolor en cualquiera de sus magnitudes. Pero la depresión te nubla la percepción hasta el punto de que ni tan siquiera tú mismo eres consciente de lo que estás viviendo. Es un dolor que es muy difícil de describir, pero que genera mucha incomprensión, porque es difícil describirlo con palabras y cuando lo describes la otra persona busca dentro de sí alguna experiencia similar y no la acaba encontrando. Y muchas veces se confunde con la falta de voluntad. A veces se dice que es por pereza o por desaliño, pero eso es todo lo contrario. Es decir, la depresión lo que te quita es la voluntad de poder mejorar. Yo viví en gran parte la COVID a través de Oriol Mitjà, quien por supuesto no conozco. Sí. Fue mi experto de cabecera, entonces comparto la sorpresa inicial de Carles. Tuyo y de muchísima gente. Exacto, tuyo y de muchísima gente, Matías. Oriol, yo veía un triunfador, leía un triunfador, sobre todo un luchador, y en todo caso una persona con una energía inagotable, con un exceso de energía. Entonces, lo que dice el entusiasta, el motivador. Exactamente. Sí. Con esta palabra motivado, el desmotivado puede ser un motivador, como lo eras tú con otras personas, empezando por mí mismo. Bueno. Pues tal vez sí. La depresión no es lo único que me define, soy más cosas y eso también ha sido un descubrimiento a lo largo de la enfermedad. A mí me diagnosticaron en el año 2009, llevo muchos años conviviendo con ella. No es reciente, sí que es verdad que toda la presión externa, los estresantes, incluso la COVID, pues te hacen, pueden ser desencadenantes y te hacen caer en el pozo que parece que no haya salida. Pero en otros momentos soy entusiasta y soy... y lo transmites y se te nota. Sí, es así. Sí, es verdad. Y te ríes, joder, como ahora. Claro. Bueno, claro, el día yo que me encuentro riendo, que me encuentro pues pasándomelo bien por alguna cosa que es humorística o que lo siento mucho más porque es el contraste de cuando verdaderamente no lo puedo sentir. Oriol, decías que te la diagnosticaron en 2009. ¿Te acuerdas cómo fue ese momento cuando una psiquiatra, también amiga, te dice, oye, es que lo que tienes es una depresión grande además? Sí, ha leído ese fragmento, Carlas, que es muy indicativo, es decir, es una desconexión de todo y de todo el mundo en el cual ya no te interesa nada ni nadie y lo único que te pasa por la cabeza es que quieres dejar de existir, entre otras cosas porque la muerte nos va a llegar a todos, porque qué sentido tiene continuar luchando, continuar aguantando esta pesadumbre. Y hay una cosa que también marca que es
el sentimiento de lástima por uno mismo, es decir, mi vida va a ser más triste que la de los demás, porque yo nunca voy a poder estar igual de alegre que los demás. Y la otra cosa es, nunca voy a poder mejorar, es decir, siempre me va a acompañar una cierta melancolía, o me va a acompañar el nerviosismo, la ansiedad, la preocupación por volver a caer en el pozo tan oscuro. Y eso te cambia la personalidad y de repente te conviertes de una persona totalmente flexible, adaptable, en una persona rígida que tiene obsesiones, que necesita revisar 4 veces los WhatsApps y revisar 20 veces un manuscrito para ver que está perfecto, o que necesita pues controlar cualquier cosa que pueda ser incierta y que le pueda generar algún tipo de estrés. Oye, perdona Matías, ¿qué herramientas, qué personas, qué modos de vida, cómo se combate la depresión? O sea, tú estás diagnosticado desde 2009. Una curiosidad, por ejemplo, ¿te has cogido la baja alguna vez? Solo una vez. Y entre otras cosas es por el estigma que lleva. La depresión, aunque no lo creamos, bueno, en mi época yo lo viví con mi madre, que sufrió una depresión muy grave. No se podía hablar de esta palabra. Ahora se comienza a hablar un poquito más de la salud mental. Pero aún así, aunque se hable de esto y de otras cosas, en lo más profundo de la sociedad continúa existiendo la percepción de que la persona depresiva es frágil. Contaba que yo me estoy presentando, por ejemplo, a un concurso oposición, y no me atrevo a decir tengo depresión, y la gente de mi alrededor está muy preocupada de que saque este libro, porque los evaluadores o el jefe o los compañeros pueden pensar que eres frágil, que puedes caer en cualquier momento y que no tienes la misma fortaleza que los compañeros. ¿Cuándo cogiste la baja? La baja la cogí en febrero del año 22, justo después de la COVID. Ya. Es que dices no me atrevo, Oriol, pero es que precisamente el libro Donde nace la luz es un libro muy atrevido, además de un libro también muy recomendable. Aquí es un terreno compartido entre quienes escribimos o quienes nos expresamos en la radio, en la televisión, en los medios, lo que sea, que es qué contamos, ¿no? Entonces tú cuentas, por ejemplo, esta anécdota de tu infancia donde te arrojan literalmente a la basura, y lo siento decirlo, pero es que está ahí en el libro. Es decir, ¿cómo se consigue este desnudamiento emocional? De decir, voy a contar todo lo que me ha pasado. Básicamente porque ha habido tanto dolor en mi vida y siento que sea así. Hubiera preferido vivir de otra forma y tener otra. Me hubiera gustado no poder escribir este libro, pero pues ha sido así, y intento que sin dramatismos, pero poniendo orden a las palabras, de aquellos momentos que son tan dolorosos y que los vives como caóticos, pero que si tomas unas notas o haces memoria, los puedes definir, los puedes describir. Es decir, que hay mucho trabajo de introspección, hay un trabajo de casi 7-8 años en el cual he ido viendo qué es lo que pasa, y de pequeño pues era un niño muy sensible y recibía burla, humillación a veces. Cada uno tendrá sus traumas, habrá otro que habrá sido más gordito, que habrá llegado a gafas. A mí eso es lo que me hizo, es miedo al rechazo. Pensaba que yo estaba mal y que los demás no me iban a querer. Entonces es como me escudé en los estudios y quería demostrar siempre que era perfecto en los estudios, y así me convierto en un médico investigador pues excelente, pero que todo ese éxito es una forma de mendigar afecto y una forma de martirizarme a mí mismo, porque me pongo tanta presión que sufro sobretrabajo y incluso burnout, ¿no? Oriol, has hablado de los demás, nosotros somos los demás respecto a ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos ayudar si tenemos a un familiar, a un amigo en estas circunstancias? Porque supongo que esas frases de funeral a la viuda y al huérfano, de la vida sigue, todo anímate, pasa, saldrás adelante, anímate, eres fuerte, supongo que no servirán para nada, ¿no? Bueno, precisamente trato de este tema, y es el cuidador. Hay dos aspectos. Primero es las frases que racionalmente puedan parecer normales, pues lo tienes todo para estar bien, date una ducha, sal a dar un paseo que te sentará bien, pero en el momento en que estás deprimido hay un vacío gélido dentro de tu corazón que no te permite vislumbrar la posibilidad de estar bien, hagas lo que hagas. Entonces el acompañante, el que cuida, no tiene que intentar comprender lo que te está pasando, porque a veces lo que te está pasando ni tan siquiera tú lo sabes. Para mí lo que ayuda mucho que te legitimen tu tristeza. Es decir, la tristeza no se puede medir con un marcador, como no es visible, como una analítica, que te digan tienes una tristeza de 8 puntos o de 5 puntos.
y muchas veces las otras personas no acaban de creerse, ni uno mismo se acaba de creer su tristeza o cuánto hay de tristeza y cuánto hay de pereza. Entonces, que la otra persona te valide tu sentimiento y diga, comprendo lo que estás pasando, comprendo tu tristeza, sé legítimo tu dolor, y simplemente que sepas que estoy aquí a tu lado para cuando me necesites, sin juzgarte, sin pedirte, sin presionarte, pero sí para en el momento en que tú sientas que no tienes fuerzas para seguir adelante, pues para darte la mano y sostenerte. Oriol, ¿y a ti qué te ayuda para seguir adelante? ¿Qué te ayuda para salir de esos momentos de vacío gélido que has dicho tú? Pues con los años uno también va aprendiendo y aprende de las demás personas, y aquí hay un acompañamiento enorme de tantos profesores, psicólogos, terapeutas, compañeros, amigos de mindfulness, y acabo sacando algunas lecciones. La primera de ellas es tal vez pues dejar que la vida sea indómita, incierta, claro. Aceptar que habrá cosas que no te gustarán y que las puedes vivir y que están también bien porque son parte de la vida. Aceptar las propias imperfecciones, es decir, no animar a la autocrítica, sino animar a un yo que sea más compasivo contigo mismo, te dé amor. ¿Qué me apetece hacer hoy? Hoy puedo ser imperfecto, hoy no tengo que gustar a todo el mundo. Yeah. Hoy no tengo por qué sentirme feliz, porque es que no me siento. Me siento triste, y después igual hay algunas otras cosas que ayudan, como fijarse en las pequeñas alegrías. Es decir, la depresión no es solo luchar contra la tristeza, es también saber ver la alegría que también existe, o la gratitud, o la empatía. Y eso es un poco como tituló el libro, es la luz que nace de todo el dolor. Y en el territorio compartido que hay, Oriol, entre tu situación personal y la COVID, la epidemia que cumple 6 años, se ha dicho que la COVID, aparte de la pandemia, trajo una epidemia de depresión. ¿Tú piensas que esto es cierto? Yo solo he oído negar a psiquiatras, pero quería saber, claro, tu opinión como especialista. Bueno, no tengo una opinión como especialista. Los compañeros del campo me dicen que sí, se ha creado la especialidad nueva de psiquiatría infantil porque ha habido muchos intentos de suicidio en chicos jóvenes, adolescentes. Eso también es muy grave y nos está hablando de que hay toda una serie de presión social que hace que haya dolor también en los chavales. Y es un dolor que todos podemos comprender porque todos en un momento u otro hemos pasado por él y tenemos que solucionarlo, dar apoyo de alguna forma. Pero ciertamente con la COVID, con las redes, que también son otra forma de aislarse, de no apoyarte tanto en los amigos. ¿Tú tienes redes, Oriol? Yo tengo, pero ahora ya no las uso. Las usaba cuando la COVID y había mucho odio. Ya. Oye, yo quería preguntarte, por si lo quieres contar, y cómo es tan importante y tan de referencia tu testimonio, ¿hay refugios, falsos refugios, que tú hayas conocido para huir de la depresión? Sí, por supuesto. Es decir, cuando sientes tanta ansiedad, hay veces que evitas el sentir, y para evitar la ansiedad hay trucos como beber alcohol. Entonces eso también fue un refugio para mí, un falso refugio, que me perjudicaba, pero que en el instante de beberme una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, me apagaba aquello que tanto temía y que era la ansiedad. Después explico en el libro que también tuve episodios que se podrían llamar de vómitos o bulímicos. Sí, lo explicas. Necesitaba controlar tanto mi cuerpo de forma un poco por vigorexia o por miedo a estar mal. Entonces el vómito borraba la culpa por haber comido demasiado de forma inmediata, y otras formas de evitación emocional, como por ejemplo estar trabajando todo el día. Mientras trabajas todo el día no te acuerdas de que estás triste. Ya. Supongo que estamos hablando en singular de la depresión, pero tendríamos que hablar de las depresiones. Habrá diferentes grados y la pregunta es, no sé si la tuya o en general, ¿de la depresión se sale, se cura o solamente se aprende a sobrellevar? Pues hay diferentes grados. Hay quien solo tiene un episodio en su vida. Hay otras personas que sufren pues distimia, que están tristes muy frecuentemente. Sí. Y luego hay personas, como es mi caso, que vamos teniendo episodios y vamos cayendo de nuevo dentro del pozo y de la oscuridad, y luego podemos volver a salir. Entonces, ¿se aprende a sobrellevar? Sí,
pero con mucha, a veces con tristeza, a veces con angustia, de la sensación de cuándo volveré a caer en ese pozo. O, por ejemplo, cualquier cosa que me conmueve me da miedo porque pienso que estoy otra vez, voy a quedar atrapado en esa resina que no me deja escapar. Entonces, aprender a sobrellevarla, a dejarte querer por los demás y descubrir pues la belleza de la vida. El libro también es un signo de exclamación que dice: la vida es preciosa, hay que vivirla, abre los ojos, agárrate al instante, hay cosas muy bonitas, y después también hay cosas dolorosas y que pasarán y que las tenemos que vivir porque solo tenemos una vida. Es decir, no hay un paréntesis en el cual digamos ahora voy a sentirme mal y dentro de un rato ya me sentiré bien, ¿no? O sea, no se puede posponer la vida para más adelante, y entonces uno lo que tiene que trabajar es en su forma de vivir. Y ahí hablo de priorizar lo esencial, es decir, dejar un poco el apego por cosas externas que todos tenemos. Algunos lo manifiestan en forma de necesidad de reconocimiento, de validez externa, otros necesidad de fama, necesidad de ser el mejor cuidador de su familia, de ser la mejor madre, de ser la mejor pareja o de otras formas, ¿no? Y entonces a veces podemos darnos cuenta de que eso simplemente es un apego externo que en el momento en que lo cumplimos desaparece, y necesitamos más para continuar motivándonos y descubrir que hay un momento, que hay calma dentro de uno mismo. Es decir, que todo lo que necesitamos para ser felices es lo que ya teníamos a los 5 años. Claro. Y lo que, perdón, y acabo, y lo dice Carl Jung, ¿no? Es decir, durante 40 años el filósofo dice, nos pasamos creándonos una coraza para demostrar que somos valiosos y cumplir los deseos de lo que quieren los demás. A los 40 años nos damos cuenta de que hemos construido una vida que no es la que habíamos escogido nosotros, y necesitamos comenzar a deconstruirnos y a borrar esas palabras pues de prestigio, de logro, de ser más, de tener más, de perseguir más, porque a veces es mejor tener menos, poquito, y renunciar a algunas cosas. ¿Por qué, Oriol, escribir este libro tan personal ahora? ¿O qué estás recibiendo después de contar esta historia de tu vida? Justo sale hoy a la venta y todavía no he tenido tanto feedback. Muchas personas se han sentido emocionadas. Casi todo el mundo se siente reflejado en un momento u otro del libro. Va a ser un libro que es totalmente diferente para cada lector. ¿Y por qué lo cuento yo? Para ayudar. Es decir, es para acompañar, porque me he sentido tan solo, tan triste durante tanto tiempo, que aquellas cosas que yo he aprendido, que yo he experimentado, y que he tenido la capacidad de describirlas, de ordenarlas, tal vez sirvan para otras personas comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, un tema muy clave son los cuidadores, que antes decíamos la persona que se siente cuidada, la persona que necesita los cuidados puede llegar a entristecer mucho ese momento vital del cuidador, claro, ¿no? Y el cuidador sufre mucho desgaste, incluso frustración. En el caso de mi madre, con mi padre pues sentía que mi madre llevaba 10 años en la cama, que no conseguía sacarla de la cama, que estaban perdiendo los mejores años de su vida, que no había medicina que lo mejorara. Entonces dices, pues el cuidador también necesita cuidado, también necesita que alguien se acuerde de él, o necesita poder tener un momento de rabia. Es decir, esa persona también lo está pasando muy mal y necesita poder decir, qué rabia, qué frustración que estemos pasando por esto, o también un momento de descanso. Yo creo que para cerrar esta conversación, Oriol, y conectando con lo que acabas de decir, de que este libro es, entre otras muchas cosas, un grito de lo hermoso que es la hermosa que es la vida, déjame leer un párrafo, ya casi al final, mira, estamos en la página 167, en ese capítulo que se titula Abrazar la sencillez, que cuentas una historia, tu pareja Sergi, que no le has citado, pero ya le cito yo, y cuentas lo siguiente. Celebramos la Nochevieja de 2024 en casa, solos por primera vez. No había cenas interminables, ni fiestas impuestas. Nos dimos un par de caprichos, mantequilla buena, pan recién hecho, una botella de cava. Encendimos velas, bajamos la luz, pusimos música. De fondo sonó Moriría por vos de Amaral. No estaba en ninguna lista de canciones, simplemente apareció. Con la canción
Volvió el recuerdo de otra noche muchos años atrás cuando apenas nos conocíamos. En aquella ocasión también había una vela sobre la mesa, también hablábamos sin prisa y también nos mirábamos con la misma mirada, sabiendo sin palabras que ahí había amor verdadero. Aquella noche se retiraban los velos de los engaños y quedaba a la vista una comprensión profunda. La felicidad auténtica nace de cuidar, amar y sentir la calma de estar en paz con uno mismo. Esa alegría no se agota porque no depende de éxitos externos, sino de algo que está dentro de nosotros. Y concluyes, esa noche la libertad se reveló en la quietud de no necesitar más y de soltar el deseo de lo que había idealizado, pero que en realidad no era mío. Luces de esta habitación será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Oriol Mitjà, donde nace la luz, un relato sobre la depresión, de la fragilidad a la resiliencia. Oye, muchísimas gracias por compartir tu vida aquí con nosotros y con todos los oyentes en La Ventana. Carlas, qué bien narras y qué bonito lo has dicho. Agradecer a Gloria Gas, la editora, y a Marc Giró, presentador, que hizo sí, hace un prólogo muy hermoso. Y también, sorprendentemente, agradezco a Leticia Ortiz, la reina, que es la que puso el nombre Donde nace la luz. Cuídate mucho, Oriol. Un abrazo. Adeu. Fuera nuestro último día en la Tierra. El último día en la Tierra no es para nosotros, pero sí elegimos cada tarde una palabra que hoy, después de la conversación maravillosa que acabamos de mantener con Oriol Mitjà, no puede ser otra que depresión. La palabra del día, con Isaías Lafuente. Y a Oriol habría que decirle que el que narra es él. Nosotros leemos lo mejor posible. Sí, sí. Bueno, depresión, esta es la palabra, que es de esas palabras que nos llegó casi puras del latín, solo hubo que quitarle la doble S y así quedó en castellano. Nombraba en origen la disminución del volumen de un cuerpo sometido a presión, y de ahí pasó a nombrar metafóricamente la disminución del ánimo en una persona, lo que los griegos llamaban melancolía, literalmente bilis negra, porque la medicina hipocrática consideraba que un exceso de bilis negra, uno de los 4 humores del cuerpo humano, según su conciencia, era la causa de un temperamento triste y taciturno. Los romanos llamaban a ese humor atra bilis, bilis oscura, que dio la palabra castellana atrabiliario para nombrar al irascible, o sea, el que está siempre de mal humor, aunque la depresión va más allá. Fue el médico británico Richard Blackmore el que en 1725 rebautizó a aquella antigua melancolía como depresión. Medio siglo después, en 1780, aparece ya en el diccionario de la Academia la palabra asociada al abatimiento. En 1956, al decaimiento del ánimo, y hubo que esperar a 1970 para encontrar depresión definida como síndrome caracterizado por una tristeza profunda e inmotivada, con inhibición de todas las funciones psíquicas, lo que nos ha explicado muy bien Oriol. Hoy, aparte de la depresión física y mental, tenemos depresiones geográficas, económicas y meteorológicas. La más popular, escondida en el acrónimo DANA, depresión aislada de niveles altos. El 29 de octubre de 2024 se produjo la DANA de Valencia, que nos conmocionó, de la que hablamos hasta la saciedad. Bueno, pues el 10 de diciembre de ese año, la RAE anunció que acogía el término en el diccionario, y 9 días después, la Fundeu la escogió entonces como palabra del año.
Aquí seguimos asomados a la ventana, Marta del Vado, Isaías Lafuente y un servidor, los tres en Radio Madrid. En Radio Mallorca tenemos a Matías Vallés. Matías, el 8 de mayo hacemos ventana en Mallorca. Te lo digo para que vayas apuntándotelo en la agenda y si no tienes otros compromisos, pues hoy a lo mejor podemos compartir de manera presencial un tiempo de radio. Fantástico, si porque es duro que todo el mundo te pregunte, ¿y Francino? ¿Y cómo es Carles Francino? Bueno, pero tú ya me conoces. Yo también soy un trabajador, soy un trabajador del espectáculo. Oye, esta canción que suena, la reconocéis, ¿no? Es Stevie Wonder, porque su estilo es inconfundible. Año 1985, de esta canción surgió una campaña absolutamente novedosa de la Dirección General de Tráfico. Hola, soy Stevie Wonder. Recuerda mi canción. Si bebes, no conduzcas. Recuerda, si bebes, no conduzcas. Bueno, luego se han hecho otras muchas campañas, algunas muy duras, pero yo creo que esta, a los que tenemos una... Te rías tú. A los que tenemos una cierta... No te acordaba, claro. A los que tenemos una cierta edad nos quedó grabado. Bueno, esta tarde, vamos a ponernos serios, de verdad. Esta tarde se vota en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados una proposición de ley para reducir y unificar la tasa de alcoholemia en la conducción, prácticamente a cero. Será un 0,2. Pero eso significa en la práctica que cualquier ingesta de alcohol, por mínima, por ridícula, por pequeña que sea, ¡pum!, ya va a dar positivo. Una caña. Sí, una caña o una copa de vino, sí. Eso, vamos, sí. Prácticamente va a ser tasa cero. Luis Montoro es catedrático de Seguridad Vial y elaboró para la Dirección General de Tráfico un informe para estudiar, pues eso, la posible reducción de las tasas de alcoholemia. Así que hoy es el mejor día para invitarle a asomarse a la ventana. Luis Montoro, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Porque esto, como todo, se apoya en datos empíricos, y el problema del alcohol al volante con la consecuencia de los accidentes que provoca, esto por desgracia ha ido a más, ¿no?, últimamente. Bueno, pues me alegra mucho que diga usted que esto se apoya en datos, porque las leyes de tráfico, a diferencia de otras leyes, que son pues quizá más una convención social o que depende del partido que gobierne, las leyes de tráfico y por lo tanto las normas están absolutamente fundamentadas, porque aunque falta mucho por investigar, hay miles y miles de investigaciones, especialmente en un tema tan sensible y tan claro como es el tema del alcohol. En concreto en España, por lo que usted decía, efectivamente, conforme van pasando los años, se va descubriendo con sorpresa, desagradable, que el número de muertos por alcohol va incrementándose. Prácticamente todos los conductores que mueren en un accidente pasan por un instituto anatómico forense y se sabe lo que llevan en sangre. Y entonces, bueno, por ir directo al dato, el 35% de los conductores muertos llevan alcohol, una barbaridad. Drogas, el 22%, algo que va también en incremento. Y, bueno, junto con esto, la gran sorpresa es que un 12% de los conductores muertos y de los peatones muertos llevaban psicofármacos. Un tema muy preocupante porque se mezcla con el alcohol, las drogas y los psicofármacos, y cada vez más, y en España en concreto los psicofármacos es un problema muy alarmante en el tráfico, porque somos líderes en consumo de psicofármacos en Europa. Es verdad. Yo soy de letras, pero he estado haciendo suma y los porcentajes en global pasan el 50%. Es decir, 1 de cada 2 accidentes mortales tiene el alcohol o las drogas o las dos cosas metidas ahí, ¿no? Sí, aproximadamente en el 25% de los casos hay mezcla con el alcohol, pero sumados, digamos, todo ello, pues nos vamos por encima del 50%. El otro porcentaje altísimo es el tema del móvil, que lamentablemente es actualmente lo que más está matando a conductores y a lo que yo he dado en llamar el peatón tecnológico. ¿Y la incidencia es transversal o se da más en gente más joven que en gente con más edad? Pues depende de los días, curiosamente, mucho más en el fin de semana, en los jóvenes, mucho más por la noche. Por la noche es tremenda la cantidad de accidentes en comparación con los pocos que hay en los que hay alcohol. El tema se hace más difícil, más complejo, porque el rescate por la noche es muy alto, pero sin embargo, en la semana, en el diario, hay mucha gente de edades
me digas que consumen alcohol, porque aquí hay mucha costumbre de beber alcohol, como bien sabemos. Y hay una cosa, profesor Montoro, el alcoholímetro tiene un error, como todo aparato, es un 7,5% legal, ¿no? Esto está permitido. En estos márgenes tan bajos de que habla usted, de reducirlo tan bajo, yo no sé si este error puede influir en el resultado, y tampoco sé, es decir, realmente, que conste que lo digo fuera del mercado alcohólico, pero es solo tomar una cerveza, tomar un vaso de vino, ¿eso ya altera tanto la capacidad de conducción como para propiciar un accidente? Bueno, mire, usted no hace una pregunta, hace una tesis doctoral, pero yo voy a intentar ser muy breve. Mire, la última vez que bajamos, la primera tasa se puso en el 73, sí. Era un 0,8, sí. En el 89, si mal no recuerdo, debe ser como 35 años, se bajó al 0,5, y lo que ocurre en la actualidad es que, como al igual que en las investigaciones del cáncer o del Alzheimer, pues ahora sabemos muchos más. Y entonces tenemos muy claro en este momento que un 0,5 puede incrementar el riesgo de muerte entre 3 y 5 veces más. Con la variante, y esto es muy importante destacar para las personas que nos oyen, que es que el riesgo se comparte con los demás usuarios de la vía. Es decir, que no es que yo me mate, es que mato a otras personas. Entonces está claro que el 0,5 era un riesgo, y por lo tanto había que bajarlo. Se podía haber optado, y a mí se me planteó, por el 0,0. Bueno, pues hay mucha gente que dice, y con bastante razón, pues que no se puede haber nada, pero eso es inviable técnicamente. Entre otras cosas, por lo que usted ha dicho, porque cuando las tasas son muy, muy bajas, tanto un alcoholímetro como un etilómetro tienen más dificultades para garantizar. Claro. Y luego porque hay un impedimento muy claro y objetivo, y es que el etanol puede estar de forma natural en muchas frutas, sobre todo fermentadas. Hay frutas como el cerval o el durian que tienen alcohol. Hay bombones con alcohol, postres con alcohol, comidas con alcohol, medicamentos con alcohol. Por lo tanto, en la práctica el 0,0 es inviable. De hecho, en los países que tienen 0,0, que son bastantes, nunca multan con una tasa de ese tipo. Vayamos a las datos, sigamos con los datos, profesor. Ha dicho los países que tienen 0,0. Suecia y Noruega, pocos años después de esa campaña de Stevie Wonder, del Si bebes no conduzcas, aplicaron la tasa del 0,1, o sea, desde el año 1990. ¿Qué resultados han obtenido? Bueno, de entrada decir que es la misma tasa que vamos a poner nosotros, 0,1 en aire, 0,2 en sangre. Vale. Y en segundo lugar decir un dato muy importante, es que Suecia y Noruega son los países más seguros del mundo en lo que se refiere a los accidentes, o mejor dicho, sucesos viales. Ellos consiguieron datos francamente espectaculares. Redujeron el número de víctimas, es decir, no muertos sino heridos o muertos, en torno a un 15%. Los muertos los redujeron entre un 8 y un 10%. Esos márgenes los digo porque depende de las horas y las edades. Y luego una cosa muy importante, redujeron entre un 16 y un 18% digamos el número de personas que conducían habiendo bebido alcohol, de manera que ese ha sido nuestro referente, nuestro ejemplo, y es precisamente a esa tasa de 0,1 en aire, 0,2 en sangre a la que creo que debemos de ir. Luis ha introducido un término, un concepto que es el del riesgo compartido. Sí. Ese riesgo compartido está medido también, es decir, de la gente que muere cada año en accidentes de tráfico, ¿se sabe cuántos mueren porque otros bebieron? Claro. Bueno, lamentablemente eso se podría saber. No sabemos mucho. Ajá. Porque aunque en España hay una buenísima investigación de accidentes y el parte que se utiliza es verdaderamente espectacular, faltan muchas investigaciones. De manera que ese dato, si quiere que le diga, yo no me atrevería a darlo con total exactitud. Algo que, como digo, se tendría que investigar. Luis Montoro, catedrático de Seguridad Vial. Le agradezco muchísimo este ratito en la ventana y vamos a ver qué sale en la votación del Congreso de esta tarde, que eso está por ver también.
Bueno, desde el punto de vista científico, mire, no hay ninguna duda. Ya. Esperemos que no se cumplan en nuestro país aquellas palabras de Bertrand Russell cuando decía: los científicos se afanan por hacer posible lo imposible y los políticos por hacer imposible lo posible. Un abrazo, Luis. Un abrazo para ustedes. Que vaya bien. Yellow is the color of my true love's here in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Blue's the color of the sky in the morning when we rise. In the morning when we rise, that's the time I love the best. Estamos en tiempo de compartir audiobiografías aquí en La Ventana, pero antes quiero comentaros una cosa que me ocurrió anoche. Vosotros que sois gente de mundo, Matías sobre todo, ahí en Mallorca, tal, no sé qué. Anoche en una cena con unos amigos en un restaurante de Madrid, al pedir la cuenta, nos trajeron 2 cuentas, una con el montante de lo que habíamos comido y bebido y lo que había que pagar, y la otra que llevaba añadida la propina que sugerían que podíamos dejar. Sí. A mí esto aquí en España no me había sucedido nunca. Pues a mí me pasó no también me ha ocurrido nunca. En Estados Unidos es habitual. En Estados Unidos es habitual, sí. Y el sugerido es entre comillas, porque la tenés que dejar. No, aquí no. Si aquí no la ¿eh? dejas, te vienen a pedir, a preguntar sí, por qué no la dejas. Pero aquí yo no me había encontrado nunca. Yo no me había encontrado nunca y me pasó con un datófono. Es decir, cuando ya venía a pasar la tarjeta, entonces en la tarjeta, en la pantalla, había el precio oficial y después había la posibilidad de un 5% o de un 10%, no sé, no me acuerdo ahora mismo el porcentaje. Pues yo dejé el mínimo de propina. No, ni que decir tiene que ayer no dejamos nada y además una de las personas que venía a cenar montó un poco de pollo. Decir que aquí se habían creído, ¿no? Porque no sé, bueno, es igual, lo quería compartir. A ti, Matías, no te ha pasado nunca, ahí no se estila en Baleares esto. Aquí, no, con los precios escalofriantes que hay, claro. no se preocupa. Por cierto, por alusiones de cosmopolitismo, la canción que habéis puesto es el Colours de Donovan. Colours, hombre, por favor. Que Donovan se retiró en Mallorca, se retiró en Arta. Mira Matías siempre como va barriendo para casa, aprovecha todas las oportunidades. Hay algo que no acabe en Mallorca, Matías. Un día tenemos que dedicar toda la hora a ver cosas que no acaban en Mallorca. Donovan iba a ser el Bob Dylan europeo. Entonces le dijeron a Bob Dylan: en Europa hay uno que es como tú y que te va a superar tal. Y Bob Dylan quiso, como es muy competitivo, quiso conocerlo, y cuando conoció a Donovan dijo: no hay problema, este no me supera. Audiobiografías en La Ventana, notas de voz de máximo 30 segundos. Guillermo, momentos importantes. Hay momentos en la vida en que una decisión mía o de otros, una frase, un sí o un no, cambiaron el destino que se abría ante mí. En cada intersección mi vida cambió y una parte de mí se quedó en el antiguo sendero. Saludo al yo que se quedó en la línea cuando cerraron la frontera, al que se quedó en Torremolinos, a todos los que tuvieron otra vida, en Alicante, en Canarias, al que se quedó en Punta Cana cuando volví, al que no tuvo 2 hijos estupendos con ella, al que no cambió de trabajo en los últimos años. A todos ellos espero que les haya ido bien, al menos tan bien como a mí. Tony Martínez, director de Todo por la Radio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como comentario de texto de este cruce de caminos de Guillermo. Cruce de caminos, Guillermo. Final, sí. No, hombre, es una visión no negativa, digamos, de sí mismo, ¿no? Sí. Está bien. Las vidas que pudieron ser y no fueron. Claro, pero es que cuando dice hay momentos en la vida que te cambian, yo es que creo que cada momento que vivimos, vivido de otra manera, nos lleva a otra vida distinta. Sí. Cada momento. Además, una gran declamación, es que casi me recuerda a Alejandro Ulloa. Y además en cada decisión que tomas dejas 100.000, ¿no? Claro, dejas exacto. Salvo en... ¿Cómo era la película? En toda la vez, en todas partes, ¿no? Sí. Salvo en toda la vez, en todas... Eso no te gustó, ¿eh, Francisco? No. Matías, ¿os acordáis que el ganador de la audiobiografía del mes de febrero había sido feriante? Pues José Enrique también. Me defino como sevillano, sevillista y feriante. A los 12 años mis padres me pasaron de un cole público a uno de los Opus Dei. Terminé a los 16 años la educación obligatoria con aquella pregunta de ¿tú qué quieres, estudiar o trabajar? Yo, trabajar. A los 26 me quedé en paro y me fui a Irlanda sin papa de inglés, 3 años de tempestades y lluvias. A la vuelta me encontré con el COVID y lo pasé aislado en Ibiza.
Ahora, a la puerta de los 40, ni para un piso tengo, pero feliz y con planes de boda. Yo creo que era feriante de la Feria de Sevilla Yo creo, pero bueno, si tenemos oportunidad no estaría mal. Matías mal aclararlo. Solamente tiene un defecto este oyente, y es que acabó en Ibiza y no en Mallorca. Pero bueno, por lo demás todo bien, todo bien. Son las islas inevitables. Ni para un piso tengo, ni para un piso tengo es un lema también. Sí, muy actual. Cirilo, leer entre ovejas. Cuando desperté a la vida ya estaba detrás de un atajo de ovejas con un libro debajo del brazo y una radio pequeña en el bolsillo superior derecho de la camisa. Mientras éstas careaban, leía a los autores clásicos, Homero, Virgilio, y aprendía cuanto podía de esta cultura para intentar transmitírsela con pasión a cuantos adolescentes pude conocer durante casi 40 años. Con la radio me aficioné a la música con la que disfruto en este tiempo más tranquilo de mi vida, desfilando con un bombardino por las calles que antes me vieron arrear a las ovejas. Toma. Leer a Homero cuidando ovejas. Sí, vamos, es todo, es cerrar el círculo. Y desfilar con un bombardino. Es cerrar el círculo. Francisco Javier nos resume una vida niquelada, o casi. Nací en una cama niquelada en un piso de renta limitada. Con 5 años triunfé en el ballet de la hermana Rosario. Valentina de los Chiripitifláuticos me besó. No llegué a ser bailarín. De 9 a 14, pintor de óleos. Vendí algún cuadro. No llegué a ser pintor. De 16 a 18, al frente de un grupo post-punk que no cuajó. Después carrera de arquitectura. Proyecté una casa y una nave, nada más. Oposité a arquitecto municipal. Con 48 reúno al grupo. Con 50 publico un primer álbum. Ahora con 60 preparo el cuarto y quinto. Toma. Espero dejar algo niquelado por fin. Oye, no está mal, ¿eh? Ha acelerado al final, para que le quepa toda la vida. De Valentina al post-punk. Mira, la audiobiografía de Carmen Lucía responde a una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez. ¿Por dónde sale el sol? Yo por Antequera. Sale el sol por Antequera. En esta ciudad de tradición católica nací yo, una joven atea amante de la medicina. El azar me obligó a salir de mi zona de confort a 1000 kilómetros de distancia. Aprendí que la vocación temprana no existe. Mi profesora Emilia me ayudó a descubrir mi interés por el cuerpo humano. Por fin logré dejar de acomplejarme por mi introversión. Ahora la abrazo. Vivo con miedo por trabajar en una sanidad pública que en mi comunidad está asfixiada, porque ahora estoy en Cantabria, pero mi corazón siempre estará en Andalucía. Ahí está. Recuerdo a los oyentes de La Ventana que quieran compartir un resumen de su vida. El correo electrónico es audiobiografías@cadenaser.com y el tope 30 segundos. Dicho lo cual, Matías Vallés, hasta la próxima semana. Un abrazo a todos. Isaías, hasta mañana, que hoy terminamos antes. Marta, hasta mañana. Y Tony, hasta ahora mismo en Todo por la Radio. Hasta ahora mismo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.